En esta ocasión, jóvenes estudiantes de 12º grado, vamos a hablar sobre el segundo tema que vamos a abordar en el trimestre, que tiene que ver con lo que es las mutaciones genéticas. En el capítulo anterior habíamos visto lo que tenía que ver con lo que es el proceso de replicación, traducción del ADN, cómo se crean las proteínas, cómo se produce el proceso de transcripción, el proceso de replicación, la creación de las proteínas, los aminoácidos, los cuales van a conformar las estructuras de nuestro cuerpo. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son las mutaciones genéticas. Y en las mutaciones genéticas pueden ser definidas como cambios permanentes en la información hereditaria. Se da en uno o más nucleótidos del ADN, como vimos en el proceso de replicación. La hebra molde o la hebra de RNA a veces puede generar una serie de fallos o faltas en el proceso de lectura de la hebra madre, lo que genera en un momento dado cierto tipo de inserciones o eh, exclusiones de bases hidrogenadas. Esto entonces empieza a generar una mala lectura de la hebra y por ende conlleva algo que conocemos como una mutación. Bien, puede decirse que en las células somáticas o en las células sexuales se puede dar esto. Cuando se da en las células somáticas, las mutaciones no son hereditarias. Pero sin embargo, si se da en las células reproductivas, entonces sí son trascendentales y se pueden replicar desde padres a hijos, a nietos, etcétera, etcétera. Este tipo de replicación o traspaso de mutaciones es raro, a veces se da una en 1000, una en 100.000, pero cuando se da y ocurre, genera que esta característica o esta enfermedad se transmita de padres a hijos, a nietos y a veces hasta familias enteras quedan circunscritas a este tipo de mutaciones. Como dijimos anteriormente, las mutaciones son heredables solamente cuando afectan a las células sexuales. Cuando ellas afectan a células somáticas, por lo general desaparecen con el individuo cuando este individuo muere y no se hereda a los descendientes. Se podría decir que las mutaciones han formado parte importante en los procesos evolutivos de las especies en nuestro planeta desde tiempos inmemoriales. Este proceso, aunque se da al azar y cada cierto tiempo, genera en sí cambios muy evidentes en las poblaciones de los organismos y puede decirse que es un rasgo adaptativo y que también produce evolución. Las mutaciones son claves ya que ellas pueden dar una alta variabilidad en las especies y también cambiar lo que es la configuración genética de los nuevos organismos para hacerlos más viables y más adaptables a los cambios que se dan en nuestro planeta cada rato. Y esto hace que las especies sigan existiendo a lo largo del tiempo en nuestro planeta. Este tipo de cambios se producen por dos razones esenciales: de manera espontánea, como dije anteriormente, y también de manera natural. Esto se da por errores en la replicación del genoma durante las fases de replicación celular, o de manera externa cuando ocurre por acción de agentes conocidos como mutágenos. Como podemos ver, los mutágenos son estos organismos o sustancias que de repente pueden generar cambios sobre las especies y generar mutaciones. Las radiaciones ionizantes,
sustancias químicas, virus y otros factores pueden generar mutaciones en las especies vivientes. Dentro de los tipos de mutaciones podemos hablar primero que todo de las mutaciones genéticas o génicas o puntuales. Las mismas se dan por cambios en la estructura del ADN. Como vemos en las gráficas, se da por alteración de los nucleótidos. Como hablamos anteriormente, los nucleótidos son las bases o los peldaños de la cadena de ADN. Y esto se da porque de repente se cambia una base nitrogenada por otra base nitrogenada. En este caso, una base púrica por otra base púrica, o una base pirimidínica por otra pirimidínica, o una púrica por una pirimidínica. Si vemos ahí en las gráficas, podemos ver que de repente se puede cambiar una citosina por una adenina, o puede cambiar, o puede adicionarse en un momento dado dos guaninas en vez de una guanina, o puede quitarse, ¿verdad? Y esto afecta específicamente a el gen, la secuencia del gen, y conlleva a que cambie un nucleótido en la secuencia de las bases nitrogenadas de ese gen. Entonces, lo que se denomina, y como dijimos anteriormente, una mutación puntual, porque ocurre específicamente en un nucleótido de la hebra. El otro tipo de mutaciones las podemos conocer como mutaciones cromosómicas o estructurales. Las mismas son cambios en la estructura interna de los cromosomas. Se afecta un segmento del cromosoma que puede ser de mayor tamaño que un gen, y puede darse porque grandes fragmentos se pierden o se duplican o cambian de lugar dentro del cromosoma. Como podemos ver aquí en las gráficas, podemos ver que de repente un segmento se aumenta o se disminuye, puede intercambiarse con otro segmento de cromosoma, y esto en un momento dado afecta a la estructura del cromosoma resultante. ¿Ya? Ahí podemos mencionar primeramente los procesos de duplicación, inversión, translocación de cromosomas y delección, cuando se pierde un fragmento del cromosoma. Todo esto entonces conlleva a una mutación, ¿ya?, dentro del individuo. Por último, tenemos las mutaciones genómicas o numéricas. Las mismas son alteraciones en el número de cromosomas. Se dividen en dos tipos, las aneuploidias y las euploidias. Dentro de las aneuploidias hay una pérdida o aumento de uno o más cromosomas. Surgen por errores en la distribución de los cromosomas. Muchas de las aneuploidias tienen su origen en una separación errónea de las cromátidas durante el proceso de gametogénesis. Estas son frecuentes cuando la madre, que es una de las partes, es de mayor edad. Y esto ocurre en mujeres mayores de 40 años. Por eso es que se dan este tipo de mutaciones con mucha más frecuencia en mujeres de edad que superan la edad de los 35 años, ya que en esta edad entonces corren riesgo, ya que los gametos a la hora de formarse se separan de forma no correspondiente y ocurren este tipo de situaciones. Puede anexarse más un par dentro de X o Y cromosoma. Y ahí entonces vienen las llamadas aneuploidias. Una aneuploidia muy conocida es el llamado síndrome de Down, en el cual en el cromosoma 21 se produce una trisomía, ¿verdad? En vez de haber dos cromosomas, hay tres cromosomas. Y esto entonces genera a cambios muy significativos dentro de la expresión física y genética del individuo. Podemos ver que existen las euploidias.
Las euploidias afecta a todo el juego cromosómico, en este caso al genoma. Ocurre porque los cromosomas se duplican en una célula que no se divide. Por lo tanto, la célula, en vez de quedar, capta todo lo que es el juego genético duplicado más el original. Entonces, en vez de tener un juego final número 2N, puede obtener hasta un juego cromosómico 3N, 4N, etcétera, etcétera. Y en otros casos también puede disminuir. Por ejemplo, un caso típico de euploidia es cuando se forman los gametos en la meiosis. Empezamos con un gameto, ¿verdad? 2N o una célula 2N, y después del proceso de meiosis terminamos con 4 células N. Pero estas células o este tipo de euploidias es normal en todos los seres vivos porque gracias a eso entonces nosotros podemos reproducirnos. Pero cuando se da en especies, ¿verdad? Por ejemplo, y esto se da mucho más en las especies vegetales, porque la célula resultante no se divide. Entonces, todo el juego cromosómico, el nuevo y el viejo, quedan dentro de una sola célula. Entonces, esta célula se conoce con un número diferente a la célula madre, ya que puede ser de 3N, 4N, y cuando es 4N se conoce como tetraploidia, ¿ya? Y esto se da mucho en vegetales y en algunos seres vivos del reino animal, pero es muy difícil, es muy raro dentro del reino animal. Las euploidias, digo las haploidias, se dan mucho, sobre todo como dije anteriormente, en las células sexuales. Y esto ayuda a que podamos en sí generar la variabilidad dentro de la especie. ¿Por qué? Porque si esto se diera, vamos a decirlo así, de una célula 2N obtuviéramos otra célula 2N, como se da en las células somáticas, entonces no podría haber variabilidad, entonces entraríamos en un proceso de reproducción asexual, donde un individuo progenitor genera individuos iguales o idénticos, pero gracias a este proceso que es una haploidia, se hace un cambio en la configuración y da la base para que se generen variabilidades dentro de las especies. Por eso es que cuando usted fue concebido o se concibe un nuevo ser humano, 50% lo aporta la madre, 50% lo aporta el padre. Por esto entonces es que se da la variabilidad, por eso es que uno no es una copia fiel de su padre ni tampoco una copia fiel de su madre. Siempre tiene rasgos parecidos, ¿verdad? O cercanos a los progenitores. Y esto garantiza la variedad de la especie. Bien, finalmente podemos decir que el proceso de mutación es un proceso que se da al azar, es un proceso que contribuye a la variabilidad de las especies, crea especies nuevas, que son en un momento dado, algunas son exitosas. ¿Por qué? Porque gracias a estos cambios ellas se pueden adaptar mejor a ciertas situaciones y en otros casos generan especies que no son exitosas, son dañinas y muchas veces estas mutaciones causan enfermedades como el síndrome de Down, la anemia falciforme, la enfermedad de Klinefelter, y estas enfermedades, podríamos decirlo así, generan daños tanto físicos como genéticos dentro de los individuos en donde se expresa y que conlleva al final, en muchos casos, sobre todo en los casos de las mutaciones puntuales, a la muerte del individuo. En otros casos se generan deformaciones físicas, pérdidas de lo que es la captación de información, eh, captación de sustancias, de proteínas, etcétera, etcétera, que genera enfermedades.
y que, bueno, si pudiéramos hablar de la variabilidad de mutaciones que se expresan a cada rato y que se han documentado dentro de la medicina, no podríamos terminar de mencionarlas. Pero cada una de ellas eh, son expresiones de alteraciones dentro del ADN del individuo. En la literatura que les facilité, hay un cuadro que habla sobre estas mutaciones, algunas de ellas, las más importantes, las más documentadas. Y bueno, estas mutaciones surgen al azar, no son progresivas, no son, vamos a decir así, planeadas, sino porque se dan de repente en una población de 50 individuos, uno o dos pueden presentarlas. Y por eso podemos ver que no todos tenemos, como dice el otro, una enfermedad de este tipo. Solamente ciertos individuos y bueno, el que le tocó y bueno, tristemente fue así. Pero en muchos casos estas mutaciones son ventajosas. ¿Por qué? Para muchas especies, sobre todo plantas, animales, les ayuda a lo que es el proceso de adaptación y ser más exitosos a la hora de captar alimento, captar luz solar, desplazarse, esconderse de los depredadores, etcétera, etcétera. Y bueno, esta es una de las tantas cosas que se dan dentro del ADN de nosotros los seres vivos. Y bueno, para finalizar entonces, les doy gracias por su atención. Espero que haya sido de ayuda este tutorial y cualquier cosa, entonces lo voy a complementar con una serie de videos que voy a subir a la plataforma, perdón, al WhatsApp, pues, y que deben verlos para tratar de complementar esto que les estoy hablando o esta exposición que les estoy haciendo y así complementan un poco más y expanden un poco más el conocimiento con respecto a estas mutaciones. Así que fue un placer. Esperemos que podamos vernos en otra ocasión y seguir conociendo más sobre este mundo interesante que es la genética. Gracias y que pasen un buen día.